A las 18 horas con 29 minutos saludamos al ingeniero Fernando Benalcázar, él es director de Olami en Ecuador, ex viceministro de Minas. Ingeniero Benalcázar, buenas noches. En la Asamblea ya está la Ley Orgánica de Competitividad Energética enviada como económica urgente por el gobierno. Entre sus puntos más importantes está la delegación al sector privado de las fuentes de generación mediante incentivos. Esta sería una de las fórmulas, dada la iliquidez del gobierno en estos momentos, para dotar de electricidad al país. Empezamos a leer esta ley. Usted quizá ya le dio una aproximación. ¿Cómo ve los planteamientos principales del proyecto de ley? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Yo creo que es bastante interesante lo que ha demostrado hasta ahora el señor presidente Daniel Noboa. Y creo que aquella ley que pasó en un tiempo récord y la respuesta tanto de la Asamblea cuanto la reacción de él para la firma inmediata establece un antes y un después. En el Ecuador jamás se había visto esa interacción entre el legislativo y el ejecutivo con esa eficacia. Eso es digno de felicitar. En esa misma línea, esta ley de competitividad eléctrica lo que hace es buscar reformar, enmendar y mejorar 3 leyes existentes, de tal manera que se complementen, se tapen vacíos, se aclaren circunstancias que en la ley, por decir algo específico, en la ley orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica, había vacíos y estaban sujetos a la interpretación del funcionario de turno, pese a que había reglamentos. Entonces, con estas aclaraciones, cabe señalar que de los 20 artículos que se presentan para esta ley, 18 buscan enmendar, mejorar y reformar a la ley orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica. Entonces es muy importante. Y creo que usted ya comenzó diciendo, lo que más me llama la atención a mí y me gusta, siempre tomando en cuenta que hay un marco constitucional de que el papá Estado prácticamente tiene que hacer todo. Y eso ha probado ser un fracaso. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Esto de los cortes de energías, porque todo está centralizado en el gobierno, en el Estado. Entonces, tomando en cuenta que desde esa perspectiva que la Constitución así lo establece, el delegar, como usted dijo, a las empresas privadas, y bastante interesante, también a las empresas de economía popular y solidaria, la posibilidad no solo de generación, sino de transmisión, de provisión de servicio público de alumbrado, es para mí algo sin precedentes, algo muy positivo. Las delegaciones de las empresas privadas que buscaban invertir se han dado en los últimos años, pero puedo citar casos que toman 3, 4 años para tener esa delegación, porque es muy enfático en decir que el Ministerio del Ramo, en casos excepcionales, podría delegarlo. Y esa ha sido la filosofía de los funcionarios de segundo y tercer nivel, que el Estado tiene que controlar todo y se demoran 4 o 5 años para dar un título habilitante o un permiso. Creo que esta ley, a grosso modo, con este primer punto, va a eliminar esos pies de plomo que han espantado al inversionista privado. Bueno, ya se están dando algunas alertas, ¿no? Iniciales, y pensamos que se intensificarán de acuerdo a los días, porque se reclama que es el Estado el que debe garantizar a los ciudadanos la provisión de energía. Y estas observaciones que ya se empiezan a dar hablan de la posible privatización, pues, del servicio eléctrico. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que sí sucede ahora, que es visible, es que el Estado no tiene dinero. Y entonces va a estar bastante difícil que garantice la provisión de energía a esos ciudadanos. Así es, por ningún lado le veo una privatización. Lo que veo yo es un Estado en necesidad económica. Todos somos testigos que el gran logro de los últimos días ha sido que el Estado logra conseguir cómo pagar el 13º de los empleados públicos. Y anuncian que están haciendo los esfuerzos sobrehumanos para tener cómo pagar el sueldo de diciembre. Esa es la realidad del Ecuador, no de ahora. El Ecuador viene arrastrando ese problema en los últimos años. Entonces, las alianzas público-privadas o estas delegaciones al sector privado, que puede ser nacional o extranjero, debidamente
registrado en el Ecuador o residente en el Ecuador. Tienen el capital y si el marco legal es sólido y lo permite, buscan cómo generar, producir y transmitir energía para llenar ese vacío. No nos olvidemos que hay un vacío de casi 500 megavatios. 500 megavatios, 465 se buscaba con el proceso que se cayó en el cambio de gobierno a través de la generación térmica, llenar ese vacío. Gracias a Dios ha caído algo de lluvias y han logrado por lo menos manejarlo políticamente. Muy interesante decir que no tenemos cortes en los próximos días, una bendición. Bueno, pero esto va hasta el 1 de enero, ¿no? O sea, hasta cuando alcanzan las fiestas. Exacto. Pero algo que es interesante también en esta ley y va en esa línea y que no hay que dejar de lado es la estrategia que busca. Si leemos las 4 disposiciones transitorias, son muy interesantes porque uno busca recaudación. ¿Cómo? Los grandes deudores de energía tienen una condonación de las deudas, de los intereses de sus deudas. Y les dicen, tienen 90 días para acogerse a eso y pagar. Muy interesante jugada. Otra interesante jugada también va con el tema muy claro que si yo tengo necesidades energéticas y tengo capacidad económica, yo invierto en abastecer en mi empresa y demuestro que hay una reducción de mi consumo anual. Toda esa reducción cuantificada en dólares, puedo yo deducirla al 100% durante 3 años de mi impuesto a la renta. Y otra cosa interesante es que si mi empresa también se acoge a los sistemas de gestión de energía, el ISO 50001, todo lo que yo gaste, todo lo que yo mejore y todo lo que deje de consumir energía que viene del sistema público, también puedo utilizarlo para beneficio de 100% de reducción del impuesto a la renta. Entonces, eso es algo sumamente interesante. Y para la necesidad inmediata actual, aquí viene creo que el punto más importante, que es establecer zonas francas desde las cuales se puede generar, transmitir, producir energía eléctrica para uso inmediato. Entonces, creo que es interesante cómo han planteado y han captado todos los problemas que se vienen arrastrando en el sector. No se han creado nuevas leyes, se han modificado, se han enmendado y se han optimizado, encaminadas a que podría haber esa delegación y el reconocimiento al inversionista que ahorra energía que produce y genera el Estado. Lo interesante es que la ley marco o el elemento previo para que se den estas reformas ya fue aprobado y ya está en el registro oficial, como es la reforma tributaria, la ley de eficiencia económica. Pero bueno, ya correcto. Seguiremos viendo qué es lo que opinan las cámaras y otros sectores que entiendo serán llamados al Parlamento para discutir este tema. Ingeniero Benalcázar, usted hablaba de la falta de recursos que tiene el gobierno, pero qué casualidad, mientras está pasando el sombrero, ¿no es cierto?, para poder pagar sueldos sobre sueldos acá en diciembre, mientras se endeuda con la Corporación Financiera Nacional, mientras quiere vender el oro del Banco Central. Resulta que ahí en el oriente hay un campo, el ITT, que le da dinero en efectivo cada día al país, durante un año $1.200 millones, y que este gobierno todavía no ha dicho nada al respecto, más bien se mantiene en mantener la decisión del pueblo ecuatoriano de que se cierre, ¿no? O sea, en pobrezas del gobierno, mientras ahí está la fuente que le puede solventar sus problemas. Quizá el presidente Noboa no reconsidere su decisión, su actitud y le podría pedir a la Corte Constitucional 1 o 2 años de indulgencia para aprovechar pues esa fuente de dinero que en este momento va a cerrarse. La posibilidad de hacer eso es ambigua, pero no es descartable. Usted recordará que el presidente actual, cuando fue candidato, aseveraba que tomará en cuenta la decisión popular a rajatabla, y también él decía que apenas lo que generaba el campo ITT era la 6ª parte, $200 millones, y también decía que es muy fácil de reemplazar ese dinero. La realidad es otra. Una
ya lo hemos discutido en varias entrevistas. Eso decía en el debate y eso decía en campaña, pero ahorita ya está en el potro. La realidad es dura y es distinta. El país jamás, no existe un país en el mundo que ha cerrado un campo petrolero en plena producción y un campo joven. No nos olvidemos que es un campo joven que apenas está produciendo o desarrollándose en un lapso de 7 años. Y con una producción estable en el último lapso de 3 años y con proyección de mantenerse por los próximos 25 años. El costo de eso, hay varios. Recordará usted en las campañas pro defensa del votar que se siga produciendo el ITT, hablábamos de 560 millones para los costos de remediación. Hubieron declaraciones del saliente gerente de Petroecuador que ahora él habla de 1.980 millones y 10 años para que haya una recuperación integral total del entorno. ¿Eso está ajustado a la realidad? Desde la perspectiva de la actividad, ¿él emitió eso de criterio? Yo creo que ese criterio de él se basa en la falta de hechos reales, de experiencias al interior de proyectos vivos en zonas sensibles y se comparan de alguna manera con el costo de desmontar proyectos costa afuera, offshore que se llama, que son muy exigentes en el tema de recursos, al igual que el tema ambiental. Entonces, comparativamente, esa debe haber sido la base para llegar a ese número. Pero digamos que no son 1.900 millones, digamos que son 1.000 millones. Gastar 1.000 millones, dejar de producir 1.200 millones por año, se convierten en esa fortuna que se cuantificaba en 16.000 millones de dólares que dejaba de aportar el campo ITT a la vida del proyecto y a la economía nacional. Creo que es importante, y en eso creo que son muy cautos. Yo he notado, y creo que todos los ecuatorianos nos damos cuenta, que el presidente se maneja muy bien. Hoy día, Sedatos publicaba que ha subido 4 años, de 4 puntos, de 60 a 64 la aceptación del presidente. Entonces, muy inteligente cómo se maneja para no generar situaciones en las cuales ese poder de aceptación popular es muy importante desde el punto de vista político para él. Entonces, este tema no lo ha abordado, al igual que no se ha abordado ningún tema minero. Usted le ha escuchado a la ministra del ramo hablar específicamente algo de la minería. ¿Y ahí qué es lo que deberían decir tanto presidente como ministra en el plano minero? Porque lo que sí lamentablemente hemos visto, y ahora está en las redes sociales, es el avance indetenible de la minería ilegal en la provincia del Napo. Vamos allá. Mi punto es ese. Ciertos temas que son polémicos por la sensibilidad ambiental y también en cierta manera social, se ha dejado en espera, como que estamos en stand-by, porque lo importante era el tema energético, y en eso han hecho un muy buen trabajo, pese a que han habido algunas declaraciones contradictorias, pero han hecho muy buen trabajo de mantener la imagen y la eficacia y la eficiencia de la llegada del ministerio. Pero en el tema minero no se habla nada. Apenas hoy día se hace el primer anuncio, tuvimos una reunión con los delegados del ministro en las coordinaciones zonales, que hemos hablado de impulsar la inversión de 3 proyectos que poco a poco, después del pronunciamiento de la Corte Constitucional, van avanzando en el proceso de la consulta ambiental. Uno de los 3, usted recordará que yo mencionaba una planta de beneficio en Tenguel, en la provincia del Guayas, ya ha obtenido su licencia ambiental. Y el proceso de consulta para el proyecto El Domo, en la provincia de Bolívar, en Las Naves, se ha completado la semana pasada y permitiría proyectarse que construcción arranque en abril, marzo del próximo año. Pero no hay un pronunciamiento oficial formal sobre el sector. Y lo mismo pasa en hidrocarburos. Entonces yo creo que están midiendo los momentos adecuados para entrar en esas áreas que pueden ser polémicas, y por ende no se ha hablado del ITT. Yo no he oído un pronunciamiento formal en esta semana sobre el tema, y el ITT hace una gran diferencia en el bienestar económico del país. Bueno, vamos a seguir a la espera de que hayan esos pronunciamientos oficiales justamente. Ingeniero Benalcázar, gracias por su tiempo, gracias por sus criterios. Muy amable, Edgar, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, director de Olami Ecuador, ex viceministro de Minas. Son las 18 horas con